Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos hoy en otro episodio de Inmunoaventuras? El día de hoy tenemos el placer de tener a Tuto, un amigo y colega, pediatra, genetista. Eh, bueno, un placer tenerte aquí. El placer es mío, Laura. Gracias por invitarme. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre los errores innatos de la inmunidad, que más o menos les hablé un poquito en el primer episodio de lo que antes llamaba inmunodeficiencias y ahora se llama errores innatos de la inmunidad. Todavía a mí como que se me va la onda y todavía les digo inmunodeficiencia porque es como más fácil de decirlo y a veces uno como que se le va la onda, ¿no? Pero sí, es básicamente problemas en el sistema inmunológico. Y como les había comentado, o no recuerdo si les comenté en el primer episodio, pero es un tema que su base es full genética y por eso nos apoyamos mucho de los colegas genetistas como Tuto. Y bueno, Tuto, cuéntame, ¿tú tienes experiencia viendo pacientes con inmunodeficiencias? Sí, tenemos algo de experiencia viendo pacientes con inmunodeficiencias. Particularmente a mí me pasa lo mismo que a ti. Uh-huh. Como nosotros vemos también errores innatos del metabolismo, para ahora cuando se cambió la nomenclatura de errores innatos de inmunidad, para nosotros fue como que, wow, entra como también dentro de esta dinámica de estas patologías que son congénitas, que muchas veces por lo ultra raras que son individuales no las vemos como en conjunto, que son potencialmente diagnosticables y son tratables. Entonces, realmente sí tenemos experiencia viendo, más que todo con el apoyo que tenemos con ustedes, los inmunólogos, que son quienes nos refieren los pacientes. Pero creo que, bueno, no sé si vamos a entrar en eso al detalle después, pero creo que lo que ha marcado el punto de inflexión en todo esto ha sido las nuevas tecnologías moleculares, la secuenciación de nueva generación de verdad, que nos ayuda un montón para poder ayudar y apoyar estos diagnósticos. Así es. Bueno, yo en mi consulta, en realidad, bueno, la verdad que la parte más gruesa de mi consulta son las alergias, pero las inmunodeficiencias son un área que está como un poquito en el olvido a veces, ¿no? Entonces, los pocos pacientes que me llegan, yo siempre los refiero a genética para que entonces hagan las investigaciones para confirmar el diagnóstico, si se trata de algo que realmente yo sospeche. Lo primero que yo hago es que, bueno, dependiendo de la historia, son generalmente estos niños que tienen como muchas infecciones a repetición, a pesar de estar usando antibióticos, a pesar de estar vacunados. La historia familiar es muy importante también. Entonces hacemos pruebas de inmunología, hacemos pruebas de fondo. Entonces, a la hora de referirlos al genetista, digamos que yo te refiero a un paciente que yo sospecho de una inmunodeficiencia, ustedes como... digamos que yo sospecho una inmunodeficiencia que yo pienso que viene heredada del cromosoma X, por ejemplo. Estas son bien interesantes porque estas son las que bastante, llegan bastante. Hay una de ellas que es gamma-globulinemia ligada al X o enfermedad de Bruton. Esa es bien interesante. Entonces, digamos, yo te refiero a un paciente con esa condición. ¿Cuál sería cómo tú abordarías a ese paciente, por ejemplo? Bueno, particularmente lo primero que hacemos es obviamente hacer la historia clínica como en cualquier paciente. Vamos indagando los datos o las pistas que nos va dando el médico que nos refiere el paciente, en este caso el inmunólogo, y de verdad que es muy importante toda la información clínica que nos puedan aportar, porque a veces el paciente sí nos va a referir sus signos y síntomas, pero hay información clave que solo nos la puede dar el médico que refiere, digamos, cómo están los conteos de CD4, de algunas otras poblaciones clonales de células, si hay alguna otra sintomatología que quizás el paciente cuando está en la consulta, por mucho que uno le pregunta, no le llama la atención, pero que sí son hallmarks claves, o digamos, por ejemplo, en este caso la gamma-globulinemia ligada al X, si hay un patrón donde vemos que por el linaje materno hay afectaciones. De hecho, tuvimos un caso hace un par de años, que creo que en algún momento te comenté, que realmente cuando hacíamos la historia e indagábamos profundamente, veíamos que por el lado materno había muchos antecedentes de condiciones extrañas, infecciones a repetición, inclusive hasta una muerte del lado materno. Es que Entonces sí, realmente eso es importante. eso es lo interesante, porque cuando es ligada al X, viene de parte de la mamá cuando es un niño, ¿no? O sea, porque de repente Sí, habla un cuando son poquito ligadas parte... al X, lo que tenemos particular es que la mayoría son ligadas al X recesivo. En el caso por la gamma-globulinemia de Bruton es ese el caso.
Y las patologías que son ligadas al X recesivo, las madres usualmente son portadoras. Digo usualmente porque hay un 15% que pudiera tener síntomas. Porque las mamás tienen 2 cromosomas X, o sea que, y uno de esos cromosomas es el que está afectado. Exactamente. Por eso que no presentan la enfermedad. Pero entonces... el varón, al nada más tener una X y hereda la X afectada, no tiene otra X que, digamos, le dé una protección o le dé esa compensación. Tiene la Y, y la Y no va a tener ese cromosoma. Pero es interesante, no lo hemos visto tanto en inmunodeficiencias, pero sí en otras condiciones ligadas al X hay un fenómeno que se llama leonización, donde todo el material del cromosoma X realmente, para compensar, hay uno que en la mujer se inactiva. Y eso ocurre al azar en cada célula. Entonces, cuando hay un porcentaje de inactivación de, digamos, el cromosoma X que está bien, y hay un alto porcentaje de que la información del cromosoma X afectado es el que está vigente, por decirlo así, a veces hay mujeres que pueden presentar sintomatología, inclusive siendo heterocigota. Interesante. Entonces, por eso es que a veces el estudio en la mujer hay que tener cuidado, porque a veces decimos, es mujer, no va a ser ligado al X. Cuidado, podría ser. Ok. Interesante eso, sí. Bueno, y en esos casos en donde otro caso, otro grupo de enfermedades que nosotros vemos en las inmunodeficiencias o errores innatos de la inmunidad son aquellas que le llamamos autosómicas recesivas. Y esto es como que también para que la gente recuerde esas clases de genética de la escuela, del diagrama de Mendel y eso. Sí, bueno, sí, se acordarán de los cuadros de Punnett y los árboles genealógicos. Ajá. La mayoría de las condiciones de error innato de la inmunidad son recesivas. Habrá una que otra dominante y un par ligadas al X, pero la mayoría tienen esta condición. Y lo importante con esto es que usualmente los padres no tienen ninguna sintomatología, son portadores. Porque para que se dé una enfermedad recesiva, yo requiero heredar 2 copias del gen alterado. Una usualmente viene de papá y el otro de mamá. Entonces, como estas se requieren 2 copias, papá tiene un gen que está alterado y mamá tiene otro, pero tiene otra copia que está bien, así que no manifiesta la enfermedad. En cambio, cuando se juntan las 2 alterados en el niño, ahí entonces empieza la manifestación. Y eso muchas veces a los padres los confunde, porque dice, pero es que en la familia nadie tiene nada, es porque el gen ha permanecido, claro, como su nombre lo indica, recesivo, latente en la familia. Entonces, la mayoría son de eso. Entonces, podemos tener muchas veces que no hay antecedentes heredofamiliares inmediatos, sino que cuando vamos a ver, bueno, sí, yo tuve una prima lejana que tenía algo parecido a lo de mi hijo. Que eso en ese caso hay que tenerlo en cuenta. Algunas cosas que nos orientan bastante y que yo le dije a mis pacientes, cada vez que les hago esta pregunta, les voy a tomar una foto y los voy a volver un meme porque las caras que ponen son impresionantes. Es preguntar por consanguinidad. Exacto. La pregunta usual es, ¿hay posibilidad de que usted y su pareja sean parientes, primos? Ponen una cara así como que... Ajá. Doctor, y esa pregunta es incómoda. Bueno, ya estoy acostumbrada a hacerla, pero al principio era incómodo para mí preguntar eso, ¿no? Sí, es súper incómoda para ellos, pero es necesario porque claro, eso nos orienta. Entonces, a veces dicen, hay algunos con natural y dicen no, hay otros que dicen, bueno, no sé. Otros dicen, quizás, cuando yo digo quizás ya entonces me voy por ahí indagando. Sí. O hay hallazgos indirectos. También lo primero como para bajar eso, porque como que algunos como que se sienten incómodos, le digo, no se preocupe. Todo el que entra por esa puerta, y es verdad, todo el que entra en una consultoría genética le preguntan eso. Entonces eso realmente exacto. Ellos ya bajan, no es que vio algo el doctor, porque piensa, me vio algo y entonces tengo, él piensa que soy pariente, no. Pero algunos por lo menos no lo consideran y dicen, no somos parientes, pero bueno, usted es González. Ajá. Bueno, González no es un buen, porque es un apellido bastante común, digamos. Usted es Rivas y su pareja es Rivas. Ajá. ¿Y de dónde son? No, es que yo soy de Agua Dulce y ella es de Calobre. Y digo, bueno, los divide una zona geográfica que está muy cerca, entonces exacto. Hay posibilidad. Y a veces nos ha pasado que los pacientes van y luego indagan la familia, sí, resulta que el bisabuelo era común y bueno, eso aumenta la posibilidad de que se manifieste una condición recesiva. Claro. Porque entre pacientes que tienen algún background familiar común, usualmente tienden a compartir estos genes que están en estado heterocigoto y que se pueden manifestar. Exacto. Así que es una pregunta bien clave e importante. Sí, exacto. Hay muchas familias también que no, hay muchas personas que ni siquiera saben que están relacionados. Entonces los tenemos que mandar a investigar. Bueno, pregúntenle a su bisabuela, a su tatarabuelo,
de dónde era y dónde conoció a su esposa, a su pareja. Sí. Y ahí se van como preguntando. En zonas del interior es bastante frecuente, también en las zonas indígenas también es bastante frecuente que lo hagan. Y muchas veces ellos están conscientes de que son familia y pues lo están en pareja, ¿no? Y bueno. Particularmente en las zonas indígenas es muy, muy frecuente. Y también por el tema de la endogamia. Como ellos están, digamos, en una zona geográfica bastante aislados, tienden a tener hijos entre ellos y entonces probablemente allá tengamos, cuando tenemos la etnicidad no por un tema racial, sino por el tema de que sabemos que algunas poblaciones reproductivamente se comportan de que son aisladas, digamos, pacientes de una etnia específica se casan con su misma etnia, comparten también el pool genético. Entonces también cuando vemos que es muy más prevalente alguna de estas condiciones en alguna etnia en específico, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces a veces la gente se queda también preguntando, pero me pasó un caso de una condición recesiva, no era necesariamente un reinato de la inmunidad, pero que ambos papás eran cédula 10 y decían, no, es que estamos bien lejos, yo soy de ya llegando a Puerto Valdí, ella es más de acá de Narganá, o sea, hay como 6 horas de distancia, decían yo. Bueno, pero coincidencia, comparten apellidos y tras eso son de la misma zona geográfica, de la misma etnia. Eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. No estoy diciendo con eso que sean parientes, pero hay que tomarlo en cuenta al momento de hacer la evaluación. Sí, y bueno, otra cosa también que me viene a la mente pensando en las pruebas genéticas es que me da risa porque antes de yo entrar en este mundo de los errores innatos de la inmunidad, yo pensaba que las pruebas genéticas era como que un hemograma que tú lees y bueno, sale esto y ya, no, hombre, no, eso es tan complejo. Sí. Sí, que yo no sé cómo ustedes lo hacen. Realmente lo hacemos así como tú mismo, la cara que pusiste así mismo ponemos la cara. Cada porque vez que tienen un resultado, o sea, lo que ustedes deciden, porque a la hora de mandar una prueba genética, ustedes tienen que decidir qué es lo que van a reportar y qué es lo que no se reporta, porque hay muchas veces que hay cosas que no son significativas y eso es un dolor de cabeza. Sí, porque el tema es que cuando hacemos, dependiendo del estudio genético que se hace, usualmente lo que ha cambiado y siempre lo he dicho, yo admiro mucho a mis tutores y a mis predecesores en el campo de la genética, porque ellos todo esto lo tenían que hacer con clínica, no tenían estas herramientas moleculares. Pero hoy en día, sobre todo la secuenciación de nueva generación, ha cambiado totalmente el paradigma del manejo de todas las condiciones genéticas. Y los errores innatos de la inmunidad no escapan a esto. Bueno, y son costosas, pero de repente ahora no son menos costosas que antes o igual, o por ejemplo... Son costosas, todavía, claro, cuando lo comparas, digamos, con pruebas que son mucho más baratas, pero hay que tener en cuenta algo. La tecnología que más ha disminuido su costo desde el valor inicial en los últimos años, algo que se llama la ley de Moore, cómo va disminuyendo el costo. Cuando una tecnología nueva sale, va a disminuir su costo en la medida que se haga más accesible. La que lo ha logrado hacer mucho más rápido en los últimos tiempos es el secuenciador. Comparado, por ejemplo, con resonancias magnéticas o CAD, lo que han demorado esas tecnologías en bajar el precio versus lo que lo ha hecho la secuenciación. La secuenciación empezó de nueva generación alrededor de la década de los 2000, cuando se terminó todo el tema del genoma humano. Entonces, realmente, en 20 años hemos tenido ya que es accesible a la población. Todavía sigue siendo costoso, pero ya está accesible. Entonces, realmente, y esperamos que siga bajando de precio, cada vez lo va a hacer más. Por lo menos el exoma completo, como más o menos un costo estimado que puede salir un exoma completo. Y bueno, la gente de repente no va a entender muy bien qué es un exoma completo, pero es como ver las partes del ADN que están como más visibles. Sí, algo así. El exoma de repente completo, como para que la gente entienda eso. El exoma completo viene siendo un estudio genético donde yo analizo todas las regiones codificantes. El ADN o el genoma tiene regiones codificantes que se llaman exones y regiones no codificantes que se llaman intrones. Y todo el mundo dice, pero entonces ¿para qué tenemos los intrones si eso no hace nada? Tienen algunas funciones regulatorias. Por eso es que también hablamos de genoma completo, que es lo que va a venir después, que incluye ambas áreas. Bueno, ya se hace genoma completo, pero aquí en Panamá. Está muy limitado a investigación y en algunos lados se hace, pero eso sí es todavía muy costoso, no está tan accesible a la población. Claro. Pero en el exoma completo vemos las regiones codificantes, donde están alrededor de 20.000 genes. Entonces, en esos nosotros podemos ver toda una amalgama de condiciones. El tema con los exomas completos es que si bien son bien versátiles, nos permiten ver muchas cosas, nos generan también mucha información.
Entonces a veces sale información de, digamos, de otras condiciones que no tienen nada que ver con lo que yo estoy estudiando. Y esos son los hallazgos incidentales, generan más variantes de significado incierto, otro dolor de cabeza de nosotros. Exacto, esas variantes de significado incierto son también para nosotros un dolor de cabeza, porque como o sea, tomar la decisión de darle significado o no es controversial, ¿no? Porque Sí, muchas veces puede que sí tenga algo de significado. Entonces hay que hacer investigaciones y ahí nos quedamos años investigando y nada más estamos hablando de un paciente que te sale con una variante de significado incierto. Entonces, no, la genética es fascinante. A mí me fascina, me encanta y a veces el tema es que es tan complicado y cómo tú explicas al paciente esas cosas, ¿no? Porque la gente sigue pensando muchas veces que, bueno, la prueba genética yo nada más veo eso, ay, sí, ya salió esto. No, hombre, no, hay cosas que no salen allí. Pensando que con una prueba genética puedo diagnosticarlo todo y realmente no es así. Hay muchas pruebas genéticas que podemos hacer. Entonces, realmente, pero sí ha hecho un punto de inflexión. Quizás para errores innatos de inmunidad lo ideal sería tener paneles, donde yo tenga grupos de genes porque ya voy a condiciones dirigidas, tienen mejor profundidad, es decir, que leen mucho más el gen, se verifican mucho más que el gen alterado está a veces que se leen en la secuenciación en el estudio. Y como son un grupo limitado de genes, lo podemos tener más rápido. Generan menos variantes de significado incierto, que como repito, son un dolor de cabeza, porque en términos simples, una variante de significado incierto es un cambio genético que nosotros no sabemos si causa lo que estamos sospechando, pero tampoco sabemos si no lo causa. Entonces, ese trabalenguas, cuando se lo dice el paciente queda así como que... ¿Qué significa eso, doctor? Estamos en el limbo de las variantes. En el limbo. No sabemos que si ni sí el o médico sí no. sabe. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que seguirlo a usted hasta que alguien saque esa variante del significado incierto y la sea patogénica, que sea las que causan enfermedad, o sea benigna, las que no hacen nada. Entonces, yo les explico así, estamos como en el limbo, pero hay que seguirlo y uno dice, bueno. Y poco a poco de cada cita van como comprendiendo más qué significa la variante de significado incierto. Pero yo les digo, miren, las que menos prefiero son las de significado incierto, inclusive hasta que las patogénicas. Claro. Porque al menos en una patogénica ya tú confirmas el diagnóstico que estás sospechando. Y ya con eso, digo, bueno, ya sabemos al menos por dónde agarrar el toro. Pero con la de significado incierto... Depende mucho, se habla mucho con el colega que está enviando al paciente, en el caso con ustedes, oye, ¿qué hacemos con este paciente? Hay que darle categoría. Y otro tema que hay que tener en cuenta, recuerden que todos los estudios estos empezaron en el norte, población anglosajona, europea, estadounidense. Hay muchos cambios genéticos que ahora se están conociendo porque se están empezando a hacer en nuestros países. Y cuando las herramientas bioinformáticas están haciendo el análisis, dice, este cambio es muy nuevo, yo no me atrevo como a decir que es patogénico. Entonces la ponen como significado incierto, pero muchas veces tiene que ver con que, ok, esto no se ha visto porque es propio de nuestra población mestiza, latinoamericana, panameña. Entonces ahí nosotros tenemos que, pero la clínica coincide con todo. Entonces la categorización o la relevancia clínica de una variante de significado incierto se le da en función a la clínica al paciente, que siempre es lo más importante. Y eso va con el apoyo del especialista que ve el paciente, si es en mi caso de inmunología o también, bueno, en el caso de ustedes, porque ustedes generalmente, por lo menos aquí en Panamá, el genetista se encarga de los errores innatos del metabolismo, ¿no? Sí, en conjunto con otras especialidades. En conjunto con otras especialidades. Entonces, los errores innatos de la inmunidad son más bien del inmunólogo, pero con el apoyo de ustedes y bueno, hay diferentes condiciones también, porque bueno, acabas de mencionar que en el exoma completo ustedes ven 20.000 genes, ¿no? Y bueno, de esos 20.000 genes, y bueno, los errores innatos de la inmunidad hasta ahora se han identificado 485 genes, para tener una idea, ¿no? O sea, tenemos una muestra un poquito más pequeña que puede hacer como que las cosas sean relativamente más fáciles de identificar. Entonces, sí, los paneles son, por lo menos recuerdo de donde yo estudié, los paneles que teníamos en Canadá involucraban aproximadamente 250 de esos genes, o sea, ni siquiera involucraba los 485, y eso era en un país de primer mundo. Eso es lo que cubría el Estado, ¿no? Y ahora, en Estados Unidos, que sí hay más medicina privada y más en ese sentido accesible, estaban los paneles que cubrían esos 485, incluso hasta más genes de algunas de los laboratorios estos que estudian esos paneles. Y también hay paneles para otras enfermedades, ¿no?
paneles para errores innatos de metabolismo, paneles para varias cosas, ¿no? Para lo que quieras. Para lo que uno quiera, exacto. Sí, realmente. Nosotros, por lo menos en el servicio, ahorita no tenemos panel para error innato de la inmunidad. Realmente, si tuviéramos sospecha, hay que meter un exoma completo, que es lo que tenemos disponible. Pero tenemos paneles, por ejemplo, para cáncer hereditario y para miocardiopatías hereditarias. Entonces, la verdad es que nos es muy práctico el panel, porque como nada más vemos esas condiciones, las vemos con suficiente profundidad, el análisis es más rápido, nos ha permitido tener mejores outcomes en cuanto a la devolución de los resultados, a no tener tantos dolores de cabeza con las variantes de significado incierto y a tener menos hallazgos incidentales. Sería bueno tener ese panel, tenemos que trabajar en ese panel. Yo más o menos hemos conversado de ese tema, sí, estamos en eso. Ahora que mencionaste de cardiopatías congénitas, y bueno, también hay una inmunodeficiencia que se presenta con cardiopatía congénita, que es el síndrome de DiGeorge. ¿Está dentro de ese panel? Lo que pasa es que el DiGeorge específicamente la forma más frecuente para... Es una delección. Es una delección en el 22q11. Entonces sí tenemos FISH, que es otra metodología para eso. A veces la delección es bien grande y se puede ver en cariotipo, pero lo ideal para esa metodología es una prueba que tenemos que se llama CGH-Array, que viene de hibridación genómica comparada, que lo que hace es que agarra el genoma del paciente y lo compara con un genoma de referencia. Entonces ahí ve qué te falta, pero son segmentos de ADN más grandes que lo que ve un exoma. El exoma ve cosas más pequeñas. Entonces eso se llaman variantes de número de copia. Ahí entonces tú ves, oye, mira, es que en el 22, la región 22q11, ahí, mira, le falta en uno de los cromosomas un pedazo. Entonces ahí podemos hacer el diagnóstico. Otra metodología que nosotros no la usamos, pero vamos a entrar en ella pronto, se llama MLPA, que es como una mezcla entre un poco del FISH con el PCR. Tiene como una mezcla de esas dos cosas. Viene de ligaciones. Es de una empresa específica holandesa que tiene la patente, pero en todo el mundo se usa. Y también se usa para eso. Entonces esas son las dos metodologías que se pudieron utilizar aunadas con el FISH. Hoy en día los exomas también tienen capacidad de ver variantes de número de copia, pero digamos que están un poco más limitados que estas metodologías. Entonces no es como el estudio de primera línea que yo elegiría para, digamos, por ejemplo, un síndrome de DiGeorge o cualquiera del espectro de todo el 22q11. Ajá, ok, sí, claro. Y bueno, hay muchas condiciones que pueden... Hay muchos pacientes que pueden tener una inmunodeficiencia y están presentándose con otras especialidades, ¿no? Y por lo menos me vino a la mente una paciente que me comentaste hace poco de un síndrome de Down, que es una condición genética. Esos pacientes también se ha visto que pueden tener alteraciones a nivel inmunológico, sobre todo a cierto grado de inmunodeficiencia combinada, afectando las células T. Y estos niños, es bueno, esa paciente, pues que no sé, yo sé que me la referiste, todavía no la he visto, pero la voy a ver. Y también tengo otra paciente, tengo un par de pacientes con síndrome de Down. Me gustaría que me los mandaran, porque sí son pacientes que hay que pelar el ojo, porque pueden tener condiciones inmunológicas. Y se puede hacer, eso les puede ayudar, ¿no? Se pueden evaluar. Y sí, la verdad que la genética es un mundo muy, muy bonito. Sí, y otra de las cosas que quizás, porque la mesa busca es crear impacto, una de las cosas que nos gustaría en un futuro próximo, no tan lejano, es entrar en el tamiz de inmunodeficiencia severa combinada. La inmunodeficiencia combinada severa es la inmunodeficiencia más escalofriante de nuestro grupo de enfermedades, porque estos niños generalmente fallecen antes del año y se mueren sin diagnóstico. Y en otros países tenemos herramientas para diagnosticarlos en tamiz, o sea, en tamizaje, pues, en tamizaje neonatal. Que bueno, aquí en Panamá solamente tenemos 6 condiciones, ¿no? 7 ahora que se agregó fibrosis quística por ley. Son 7 condiciones que se diagnostican a nivel tamizaje. Y bueno, sería fenomenal que se incluya la inmunodeficiencia combinada, que es para ver, ahí veríamos si las células T, si el niño está produciendo células T. Eso es lo que veríamos en ese tamizaje, en ese momento. Y eso, De hecho, estuvimos en un congreso de error innato, metabolismo y pesquisa neonatal hace poco, y uno de los tópicos más candentes era este, porque ya hay muchas empresas que están ofreciendo soluciones. Lo que pasa es que el sistema de pesquisa tradicional escapa a esto, o sea, es un poco más metodologías moleculares, pero se han hecho sistemas para hacerlo de manera automatizada y bastante
independiente. Entonces realmente es lo que viene. Nosotros estamos tratando de ampliar el sistema de pesquisa para otras condiciones más bioquímicas, digamos, pero probablemente los próximos 5 años es una de las patologías en las que entraremos, porque de verdad que el impacto de tener ese diagnóstico mucho antes, temprano, influye en la calidad de vida del paciente, porque el paciente fallece muchas veces si no se hace este diagnóstico a tiempo, y cuando ya empieza a dar clínica ya es como que un poquito tarde. Entonces realmente esto, junto a otras condiciones, es algo que inevitablemente va a llegar a nuestro sistema de pesquisa. Esperamos que en los próximos 5, más tardar 10 años, pero ya debe llegar. Sí, yo siempre digo, espero antes de jubilarme poder hacerlo. Seguro sí. Eso sí, antes seguro. De jubilarme, sí, ser esa pionera en establecer el tamizaje neonatal de inmunodeficiencias combinadas severas. Ese es uno de mis propósitos. Y bueno, eso y la genética, y seguir trabajando en genética en estas condiciones. Y tenemos un buen equipo también en el estado, gracias a Dios, con ustedes. Y bueno, Tuto, ha sido un placer de verdad conversar contigo. De verdad, espero podamos seguir compartiendo también en otros episodios a futuro otros temitas que puedan surgir. Siempre es bueno conversar esto y compartir la información para que la gente sepa, como tanto los pacientes como los colegas, ¿no? Así que bueno, y bueno, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Bueno, espero les haya servido la información y estamos a la orden, pues. Un placer. Chao, nos vemos en otra aventura. Hasta luego.